No juzguen y no serán juzgados. ¿Eso lo dijo Jesús? Sí, sí lo dijo. Lo escuchamos hoy en el Evangelio, en el contexto del Sermón de la Montaña. Realmente Jesús lo dijo, pero esta frase sacada de su contexto es el pretexto favorito de los que no quieren ser juzgados. O sea, que nadie les diga nada de su forma equivocada de actuar. De los que se defienden diciendo, solo Dios puede juzgarme, tú no eres nadie para juzgarme. Bueno, es que juzgar no es algo malo. De hecho, es algo bueno y necesario, porque es una facultad de la razón para distinguir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. No se trata de suprimir nuestra capacidad de razonar, de discernir, para que nos dé igual todo. O sea, no juzgar significaría que me da igual una verdad que una mentira, que pues nada es bueno o malo, todo depende de cómo lo veas, todo depende de la persona. Al total, deja que cada quien haga de su vida un papalote. Entendemos ese no juzgar como una malentendida tolerancia, que puede ser buena en algunos casos, pero cuando aquello que se tolera es algo malo, cuando lo que se tolera es el pecado, esa tolerancia no es ninguna virtud. Es necesario juzgar, es decir, tener discernimiento. El mismo Jesús en otras partes del Evangelio nos dice que debemos saber distinguir entre el bien y el mal, y también nos habla de la necesidad de la corrección fraterna, lo cual no se equipara a un juicio, es una necesidad. Jesús no está en contra de que usemos nuestra capacidad de juzgar. De lo que está en contra es de la hipocresía, con el ejemplo que él pone. ¿Cómo te pones a decirle a un hermano, déjame quitarte la paja que llevas en tu ojo cuando tú tienes una viga en el tuyo? Y no se trata de que tengas que ser perfecto para poder decirle a alguien en lo que no está bien. De lo que se trata es de que algunos usan el juicio, en lugar de un arma para distinguir lo bueno de lo malo, lo usan como un arma para señalar, para atacar a otros y justificarse a sí mismos. O sea, es cuando yo mando los reflectores hacia los errores y los defectos de los demás, a fin de que no vean los míos, o al menos los míos no los vean tan grandes. Como aquel que se defiende de todo diciendo, mira, yo haré esto y esto, pero lo que él hace es peor, o aquel robó más, o aquel anda más mal que yo, así que se justifica que yo haga esto. Esos son los juicios de los que Jesús está en contra. La gente llega a acusarse en el confesionario, es que juzgué. No, a ver, es que no le llames a todo juzgar. El hecho de que te quejes y pongas límites a alguien que con su actitud te está afectando, eso no es juzgar. El hecho de que señales que algo está mal cuando objetivamente lo está, eso no es juzgar. ¿Qué cosa sí es juzgar? Es hacer lo que llamamos dar juicios temerarios. Cuando gratuitamente y a la ligera llegamos a conclusiones que afirmamos con certeza, pero sin tener pruebas suficientes. Por ejemplo, se desapareció un dinero que ahí tenías, o no lo encuentras. Bueno, pueden ser 1000 cosas, pero inmediatamente te pasas a la conclusión, seguramente este me lo robó, y andas regando esa mala fama, tú asumiendo que te lo robaron, cuando a lo mejor simplemente lo perdiste, olvidaste dónde lo dejaste, o no te lo robaron, y no es ni la persona que está señalando. Cuando, por ejemplo, ves a alguien que a cierta edad no se ha casado, pero de ahí pasas a afirmar muy a la ligera que, ay, es que es muy egoísta, es que es muy inmaduro, es que debe ser hasta homosexual. Son juicios temerarios. O como notar que hay cierta amistad entre el sacerdote de tu parroquia y una mujer, hay cierta frecuencia en el trato, pero de ahí te brincas a la conclusión contundente de que debe haber sus que veres entre ellos. Esos son los juicios temerarios, y eso sí que es un pecado. Pero el señalar cuando algo no está bien y tienes fundamentos para demostrarlo, cuando tú corriges a alguien que te corresponde formar,
o cuando tú simplemente le haces ver las cosas, eso no es juzgar. Y eso lo tenemos que hacer, porque también de eso seremos juzgados ante Dios. El único juez supremo es el Señor, y Él nos juzgará con misericordia, siempre y cuando nosotros hayamos tratado de la misma manera a los demás. Y así como no debemos ser duros, intransigentes, de señalar de que porque alguien se equivocó una vez ya siempre va a hacer lo mismo, o porque una vez cometió un error ya es el famoso, si un día matas un perro, toda tu vida serás el mataperros. Ese es otro juicio temerario, esa es otra manera equivocada de juzgar. Pero el usar nuestra capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, o incluso entre lo bueno y lo que realmente conviene al bien de nuestra alma, a la edificación de la comunidad, eso es algo que necesariamente hemos de hacer como cristianos. Pongámonos ante aquel que es el único que nos puede juzgar, y lo hará con misericordia, pero recuerda, siempre y cuando nosotros también juzguemos con verdad y sobre todo con bondad a nuestros semejantes. Que tengas un bendecido y hermoso día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.